Un poquito el tema viendo lo que la Escritura nos enseña, ¿verdad? Acerca de estas cuestiones que habían. Las prácticas del paganismo antiguo demostraron la certeza de las acusaciones de Pablo registradas en Romanos 1 del 18 al 32. Es decir, en Romanos 1 del 18 al 32, Pablo empieza a condenar todas estas prácticas, ¿verdad?, grecorromanas en ese tiempo, la mezcla de los dioses griegos, que solamente los romanos les cambiaron el nombre y hicieron esa unión, ¿no?, de las religiones, la griega y la romana. Y entonces Pablo escribió en Romanos 1, 18, 32, ¿verdad?, porque es escrita a la iglesia de Roma. Entonces es un ataque directo a los grecorromanos. Y lo primero que les dice en el versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, si nosotros analizamos, hermanos, poco a poco esto que acabamos de leer, ¿verdad?, cómo es que el ser humano termina con un corazón entenebrecido, y eso nos habla de los sentimientos, de los pensamientos, de la actitud, del carácter. ¿Por qué la gente tiene ese carácter entenebrecido, esos pensamientos entenebrecidos? Bueno, aquí está el proceso. Dice que hay algo, hermanos, que es la ira de Dios. ¿Por qué la ira de Dios? Porque nosotros debemos de saber que Dios es santo. Y toda clase de pecado está en contra de su santidad. Y la santidad automáticamente, ¿verdad?, produce la ira de Dios, que es un castigo. La ira de Dios no es otra cosa que es un castigo. Por eso cuando hay personas que ya están pasando por causa de sus pecados, que no se han arrepentido, que se les insiste que cambien esas actitudes, que cambien esas cosas, de repente aparece una enfermedad en sus vidas, o un accidente, y ya no hay oración, hermanos. O sea, ya no hay sanidad en ese punto, porque ya está la ira de Dios sobre la persona y ha recibido un castigo. Entonces, a veces nosotros, ¿verdad?, ¿qué hacemos? Pues nosotros a veces permitimos el castigo por causa de nuestros pecados, por no arrepentirnos, por no confesarlos, por no estar delante de Dios. A eso, lógicamente, ¿verdad?, dice Pablo que esas dos cuestiones de la ira de Dios vienen sobre dos tipos de situaciones, que es la injusticia y la impiedad. La injusticia, ¿verdad?, que es a causa de los pecadores, de los pecados de ellos, y la impiedad, que es la perversión. La perversión, es decir, no tienen compasión o piedad. Impiedad, ¿verdad?, falta o ausencia de la piedad, y la piedad es compasión. ¿Quiénes son los que expresan estas cuestiones? Los hombres. Los hombres que son pecadores y perversos, ¿verdad?, que no tienen compasión o piedad, detienen con esa injusticia la verdad. Es decir, dice esta versión, no dejan que conozcan la verdad. O sea, vean cómo hay gente que no deja que se conozca la verdad. ¿Cómo hacen esto? Bueno, pues influyendo a gente, diciéndole no les hagas caso, están locos,
son unos mentirosos, que no te laven el cerebro y todas esas cosas. Esa gente injusta no dejan que la gente conozca la verdad. Entonces, la Biblia, el lenguaje sencillo, nos traduce así: no dejan que conozcan la verdad. La Nueva Traducción Viviente dice: detienen la verdad con su perversión. Quieren que los demás hagan lo que ellos hacen. Esa es la injusticia. Que como ellos les encanta el relajo, les encanta el pecado, les encantan todas esas cosas, influencian a la gente para que ellos no conozcan la verdad, o para que a través de su perversión, ¿verdad?, la gente no conozca lo que Dios ha tenido. Entonces, toda injusticia son todas las maldades y las iniquidades del ser humano. Y después dice Pablo: porque de lo que Dios se conoce, Dios se los manifestó. Entonces, lo que de Dios se conoce, Dios se los manifestó. ¿Qué cosas manifestó? Las cosas invisibles de Él. Las cosas invisibles de Él, que son su eterno poder y su deidad. Estas se van a hacer visibles desde la creación del mundo. Es decir, que desde la creación del mundo, el ser humano conoce dos cosas principalmente: el eterno poder de Dios y su deidad. Entonces, cuando la gente dice Dios no existe, ¿a poco crees que Dios existe? Y todas esas cosas, pues lógicamente, ¿verdad?, están ellos atentando en contra del conocimiento y de la manifestación de Dios al ser humano desde la creación del mundo. Desde la creación del mundo, Dios se ha manifestado al ser humano. Dice que estas cosas son entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Qué cosas? En su eterno poder y su deidad están siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Pues a través de toda la creación, del cielo y la tierra, de todas las cosas, nosotros podemos entender dos cosas: el eterno poder de Dios y que Él es Dios, su deidad. Entonces dice después: siendo entendidas por medio de las cosas hechas, así que no tienen excusa. No hay excusa cuando una persona dice que Dios no existe y que si Dios es poderoso, ¿por qué permite estas cosas? No va a tener excusa delante de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias, amados hermanos, de estos pensamientos equívocos que había en ese tiempo y que pues siguen existiendo y prevaleciendo? Dice que, pues habiendo conocido a Dios, es decir, todas estas manifestaciones de parte de Dios, eterno poder y su deidad, a través, desde la creación del mundo, a través, por medio de las cosas hechas, dice que esto trajo algo: el conocimiento de Dios. Es decir, que el hombre supiera que Dios existe. Y como estos, al ver esas cosas, no pudieron entender el eterno poder de Dios y su deidad, entonces dice que ellos se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22 de Romanos 1. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Pero ¿por dónde empezó el asunto? Por la vanidad. La gente se envaneció y entonces, ¿verdad? Entonces en ese momento, creyéndose sabios, se hicieron necios. Así cuando platicamos con la gente, ¿verdad?, yo siempre les hago este comentario y les digo: bueno, ¿cuál ha sido, según tú, el más grande científico que ha existido?
Y pues lógicamente solamente hay uno, hermano, se llama Albert Einstein. Nadie ha tenido la cabeza de Albert Einstein, nadie. Ni el paralítico ahorita que murió tampoco tenía la cabeza de Albert Einstein. Y entonces le digo a la persona, ¿y tú sabes lo que Albert Einstein dijo? El más grande científico que ha existido. ¿Sabes lo que dijo? Que un científico que no cree en Dios es un científico limitado. Y que además Dios no juega los dados. Es decir, que todas las cosas que suceden en el universo no son obra de la casualidad, no son obra de la suerte, no son obra de que algo surgió espontáneamente, es por obra de un creador. Entonces lo tercero que les digo es, si eso dijo el más grande científico que ha existido, entonces la pregunta a ti es, ¿por qué no lo escuchas? ¿Por qué no quieres escuchar lo que Albert Einstein dijo? Dijo que Dios sí existe y que además Él no hace las cosas al azar, sino que todo tiene un propósito. Entonces, si la gente se cree muy científica y no escucha al más grande científico que ha existido, pues entonces, ¿a quién van a escuchar? Y así, hermanos, podemos irnos con Luis Pasteur, podemos irnos también con Galileo Galilei, podemos tomar un montón de científicos, porque recuerden que el problema de la humanidad surgió en el siglo XIX, cuando empezaron a surgir, a causa del desarrollo tecnológico, los ateos, que empezaron a formular teorías. Y una teoría es algo que no es verdad y que no ha sido comprobado. Entonces, cuando dice la gente que venimos del chango, pues entonces, ¿quién ha visto que un chango se convierta en un ser humano? Nadie. Entonces no es científico, no es comprobable, por lo tanto tu preposición filosófica está equivocada. ¿Es que estamos evolucionando? Bueno, si estuviéramos evolucionando, pues yo creo que ya tendríamos un mayor crecimiento y desarrollo en muchas áreas de nuestra vida. Hubiéramos vencido la pobreza, hubiéramos vencido las enfermedades, hubiéramos vencido sin fin de cuestiones, y sin embargo, parece que vamos en retroceso. Entonces, no es verdad que nosotros estamos evolucionando. El ser humano va en picada. ¿Por qué? Porque el necio corazón del ser humano, por no ver el eterno poder y la deidad de Dios a través de la creación y de lo hecho y lo manifestado desde la creación del mundo, su corazón se ha envanecido. Y creyéndose sabios, porque eso es lo que pasa, ellos se creen sabios, piensan que nosotros somos una bola de ignorantes, cuando es completamente al revés. Creyéndose sabios, ¿qué surge en el corazón de un ser humano? La necedad. ¿Has hablado con un necio? O sea que le dices, es que esto es verde, ah no, es morado, morado, morado. No. Bueno. Dice Proverbios, ya no le contestes al necio conforme a su necedad, porque entonces tú también vas a caer en esa necedad. Mejor ya déjalo, que siga con su necedad. Entonces la gente que supuestamente se dice saber se hace necia, necia. Ya nada más que les dé el coronavirus y a ver si no se acuerdan de Dios. ¿Verdad? Ahí sí hay Dios. Entonces, profesando ser sabios, dice Pablo, se hacen necios. ¿Y qué pasa entonces en sus actitudes? Vean cómo cambia el pensamiento. Cambia el pensamiento y entonces
cambia la actitud de la gente. Y dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, Pablo está atacando todo ese pensamiento romano acerca de sus dioses y de muchas naciones que representaban sus dioses con animales. Aún en nuestro tiempo, en la India, adoran a las ratas, adoran a las vacas, y todas esas cosas, hermanos, es lo que la Biblia ya hace más de 2000 años ha venido tratando de explicarle al ser humano para que salga de su error. Pero el ser humano sigue entenebrecido, adorando a las criaturas antes que al Creador. Cuando Él dice, la Biblia se ha manifestado desde la creación del mundo. Desde el primer hombre que pisó esta tierra, Dios se le manifestó. A veces le digo a la gente, saca un diccionario, investiga qué quiere decir teoría, y te vas a dar cuenta que eso que tú supuestamente estás basando tu plataforma filosófica está completamente equivocada, es errónea. Tú estás tambaleando en la tablita porque no hay absolutamente nada que compruebe lo que tú crees. Se necesita más fe para creer lo que tú crees que lo que yo creo. Entonces, mucha gente, hermano, nosotros tenemos que aprender estas cosas y tenemos que desarrollar así para explicarle a la gente, para que entienda su error y que la Biblia con muchos miles de años le ha tratado de manifestar al ser humano. Entonces, al ver esto Dios, que el ser humano empezó a adorar las criaturas en vez de al Creador, dice la Biblia que Dios los entregó. O sea, ¿eso quieres? Órale, como el niño aferrado, ¿no? No brinques en la cama porque te vas a caer. Ah, sigue brincando. Adelante. Al rato, ¿qué pasa? Se descalabró. Está chillando. Te lo dije. ¿Hasta cuándo entendió? Hasta que se rompió la cabezota. Entonces, hermanos, así pasa en la iglesia. No, hermano, no, hermana, que esto, que aquello. No, siguen ahí. Bueno, yo los entrego. O sea, ¿qué dice cuando dice Pablo, lo entregué a Satanás? O sea, lo único que hizo Pablo es decir, ¿sabes qué, chamuco? Pues ahí te lo dejo, quiere estar contigo. Quiere hacer tu voluntad y no quiere hacer la voluntad de Dios. Haz con él lo que tú quieras. No porque yo tenga una autoridad espiritual así como para hacer esas cosas, sino que simplemente si eso quiere la gente, pues entonces cómete eso. ¿Quieres sufrir consecuencias? Súfrelas. ¿Quieres vivir tu vida? Vívela. O sea, yo te estoy advirtiendo, tu necio corazón lo entiende. Bueno, entonces haz lo que tú quieras. Sufre las consecuencias. Nada más adelante no me digas a mí que no te lo dije. No me digas a mí que no te lo advertí. Dios perdona. Sí, pues Dios perdona. Pero la consecuencia la sufres. Dios perdonó a Jacob. Dios lo perdonó. De su mentira, de su usurpación, de todo lo que hizo. Dios lo perdonó. Pero ¿cuáles fueron sus consecuencias? Entonces la sabiduría está en valorar las consecuencias de nuestras decisiones. Y nosotros a veces no hacemos uso de ese principio. Por eso regresamos el cassette así como le hacíamos con la pluma. Y entonces lo que tenemos que hacer es aprender principios. Que esos principios estén en nuestra mente y en nuestro corazón para que cuando vayamos a tomar decisiones, tomemos decisiones de acuerdo a los principios de Dios.
no a mis razonamientos, no a mis sentimientos, no a mis sentimientos. Ya me voy de la casa, mamá. Agarra tus trapos y vete. Quiero vivir mi vida. Vive tu vida. Los entregamos. ¿Eso quieres? Hazlo. Pastor, ya me voy. Adelante. Yo le bendigo. Pues sí. O sea, nosotros no. La gente es de Dios, Dios sabe y ya Él se encargará algún día madurar. Yo siempre digo esto, algún día madurarán, algún día entenderán, porque cuando yo me paré aquí y empecé por primera vez a ministrar a la gente, yo dije siempre en ese momento, ¿qué razón tenía mi papá? ¿Qué razón tenía mi pastor cuando me decía esto, aquello? Se necesita estar aquí, hermanos, para que nosotros tengamos un panorama que a veces nosotros no entendemos. Se necesita estar detrás de un púlpito para saber toda la responsabilidad. A la gente se le hace fácil, pero no es fácil. De ninguna forma es fácil. Hay que tomar decisiones que son muy difíciles. Pero bajo la dirección de Dios, hermanos, aunque pasemos un proceso, al final sabemos que Dios nos guió en toda decisión. Entonces, al ver que el hombre no se dejó guiar, entonces dice la Biblia que Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia. O sea, ¿qué dice Dios que es inmundo o qué es esa inmundicia? Bueno, pues la injusticia y la impiedad. Es una inmundicia para Dios. Por eso Pablo lo expresa diciendo que es como el perro que vuelve a su vómito, hablando de la naturaleza, que para que el perro cuando vomite no se vuelva a comer la comida, tiene que cambiar su naturaleza. Por eso nosotros no tenemos una naturaleza pecadora. Eso bórratelo de tu cabeza. Porque si está en tu cabeza, entonces ven a Cristo, recíbelo como Señor y Salvador de tu vida. Tú ya no tienes esa naturaleza pecadora. Para que tú peques, tienes que quebrantar tu naturaleza, la nueva naturaleza que Dios ya te dio. De modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Ahí está la nueva naturaleza. Nueva criatura es las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El perro vomita y ya no se come su vómito porque ya cambió su naturaleza. Entonces, el marranito lo bañas, le pones un moño, lo sueltas y se mete al lodo. Se regresa a su lugar, a su ambiente, a su antigua manera de vivir, de actuar. Por eso Pablo pone esos dos ejemplos, hablando de uno sobre la naturaleza, el perro, y hablando del marrano, de las acciones, de las actitudes, del carácter. Entonces esas cosas son las que nosotros en nuestra vida tienen que cambiar. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que una persona ha nacido de nuevo? Realmente es cristiana porque cambia su naturaleza y cambia sus acciones, sus actitudes, su comportamiento. Por eso cuando digo a los jóvenes, cuando ustedes se enamoran y quieren una pareja, primero deja que cambie su naturaleza, ¿verdad? Que ya no nos esté comiendo su vómito, que cambie su naturaleza y que cambie sus actitudes, su comportamiento. Entonces sabrás que ese joven ha nacido de nuevo y entonces sí, estarás en un buen plano de buscar una verdadera pareja. Pero si la pareja o esa persona sigue haciendo lo que antes hacía, mira, se te deben de prender los focos para mandarlo a volar. ¿Pero ustedes creen que hacen caso? No. Sí, tienen amor cavernícola.
Les gusta el amor cavernícola. O sea, lo que está escrito en la Biblia, hermanos, no está escrito nomás porque sí. Es una advertencia de parte de Dios, porque Él no quiere que nosotros suframos. Pero si nosotros queremos sufrir, pues entonces sufre. O sea, Dios no va a intervenir. Esa es tu decisión. ¿Tú quieres sufrir? Sufre. Pero luego no vengas a reclamarle a Dios que por qué, que por qué. Pues si tú estás tomando actitudes incorrectas, estás haciendo cosas incorrectas. Entonces, por eso, cuando Dios desata la ira sobre alguien es porque ya le habló una vez, ya le habló 2 veces, ya le habló 3 veces, ya le dijo 5 veces. ¿Vino un ángel? ¿Escuchó una voz del cielo? No. Usó al pastor para decirle que cambie su actitud, que cambie su carácter, que cambie, y no lo hace. Ayer hablaba con una jovencita que cuando yo, estaba hablando con su mamá, y cuando yo empecé a tocar, porque a mí en ese momento Dios me reveló que esa joven era atea, y entonces yo empecé a convertir sobre los ateos, y se paró así, miren, como flecha, ¡pum! Parece que le picaron las pompas y se fue, porque le empecé a hablar. Le dije, hay muchos maestros, los jóvenes se encuentran con maestros en sus escuelas ateos, traumados, y le pasan el trauma a sus alumnos. ¿Cuáles traumas? Traumas de que, ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué si Dios es esto? O sea, esos pensamientos, está bien pensarlos, pero una vez que te los contestan, pues tú ya tienes que estar bien, ¿no? No, siguen aferrados en eso. Entonces le dije, le pasan los traumas a los alumnos, y tenemos un montón de alumnos traumados por sus maestros, traumados, porque como no entienden por qué la maldad, porque como no entienden la existencia de Dios, como no entienden por qué su abuelita se murió, por qué no entienden que fueron abandonados y dejados, y le echan la culpa a Dios de algo que sus padres hicieron. ¿Y por qué Dios permitió que mi padre fuera borracho? Pues fue la decisión de tu papá. Dios dijo, aquí está la maldición y la bendición, escoge tú. Pero si escoges esto, va a pasar esto, si escoges esto, pasa esto. Ah, no, eso no lo ven. Ellos solamente interpretan que Dios tiene que estar arreglando los problemas que nosotros estamos provocando, y no. Tenemos que sufrir consecuencias, porque es la única forma de que nosotros aprendamos. Te tuvieron que dar 2 chanclazos para que te callaras cuando estabas enfrente en una casa ajena. Te tuvieron que dar unos borradorazos aquí en los dedos para que no estuvieras echando cotorreo en el salón. Te tuvieron que poner las orejas de burro y ponerte en la esquina para que te pusieras a estudiar. Entonces, nosotros, amados hermanos, tenemos que aprender de las experiencias, y si no aprendemos, nos vamos a pasar toda la vida como el pueblo de Israel, dando vueltas en el desierto, y el desierto simboliza pruebas. ¿Quieres más pruebas? ¿A quién le gustan las pruebas? A nadie. Entonces, ¿por qué no corriges tu vida para que ya no pases pruebas? Pero hay gente que le encanta el desierto. Le encanta dar vueltas. 40 años en el desierto. Amado hermano, oiga, ya sirven algo, ¿no? No, lleva 30 años en el desierto. ¿Por qué? Porque ¿cuántos años tiene en Cristo? Yo tengo 20 y no sirve en nada, no hace nada, no avanza en nada, no conoce nada y menos aplica nada. Entonces, cuando yo le compartí todas estas cosas a esa jovencita, miren, le dije, yo no sé, digo, miren, si con trabajos los alumnos estudian, y por ahí dijo, no todos. La escuché y dije, así. ¿Y por qué tanto conocimiento y no pueden arreglar su vida? A ver, explíquenme eso, hermano.
Explícame por qué tú dices que tienes tanto conocimiento y no puedes arreglar un problema de tu vida, de tu carácter, de tu actitud. ¿Qué está pasando con ese conocimiento? Que tu conocimiento es algo que se llama conocimiento per se. No pasa de tu cerebro. El día que baja tu corazón, va a cambiar tu actitud, va a cambiar tu carácter y vas a saber solucionar tus problemas personales. Ya no vas a necesitar mamila, ya no vas a necesitar cambio de pañal, tú ya lo vas a solucionar. Entonces a veces nosotros estamos aprendiendo temas escatológicos, estamos aprendiendo temas del Apocalipsis, estamos aprendiendo temas, hermanos, cuando no hemos caminado, queremos correr. Por eso, como decía el pastor Oscar, tal vez se les hace tedioso algunas cosas porque pues esto es historia, hay que ver estas cosas, pero tú no puedes correr si no caminas. Y si corres, no vas a durar mucho allá adelante. Tienes que irte despacito. Decía mi pastor, hermanito, váyase pianito a pianito. O sea, no quiera correr. ¿Y sabe por qué me dijo eso? Porque hace muchos años yo quise estar en el instituto de Armando Alducin. Y yo le dije, pastor, yo quiero entrar. Y me dijo, no, no es tiempo. Usted todavía no está listo. ¿Qué, pastor? Yo quiero estudiar, ¿qué? Es que el pastor me bloquea, yo ya quiero avanzar, ya quiero andar con los 7 jinetes del Apocalipsis. Cuando no saben qué es la escatología, a qué se dedica la ciencia, qué propósito tiene la Biblia, o sea, no saben el contexto y quieren irse al reverso. Por eso hay que irnos despacito, hermanos. Sí, sí es cansado, sí. Yo me senté como ustedes 4 años en el instituto. 4 años. Yo cuando estuve ahí me dijeron, pastor, son 4 años. Va, me aviento. No tengo dinero, pero Dios me va a proveer. Si es mi llamado, escuche esto. Si es mi llamado, Dios me va a proveer. Si no es mi llamado, no va a proveer Dios. Pasé los 4 años. Y tuve a veces que decirle al pastor, al director, ¿sabe qué, hermano? Fíjese que voy atrasado con 3 mensualidades, pero me voy a poner al corriente. Deme chance. Sí, hermano, me gusta que se preocupe. Hermanos, porque nosotros debemos de entender que un instituto es algo serio. Es algo donde nosotros tenemos que invertir 3 cosas: tiempo, dinero y esfuerzo. Ve a cualquier escuela y diles que quieres estudiar algo, y si no pagas, no sigues. Y si no vienes, te dan de baja. ¿Sí o no? Sí. Hermanos, esto no es un juego, entiendan, esto es serio. Si usted no viene, lo vamos a dar de baja. Si usted no paga, lo vamos a dar de baja, porque esto es serio. Le condonamos 2 meses, amados hermanos. Entonces, usted no se esté esforzando, usted no está haciendo lo que tiene que hacer, no está siguiendo, entonces no es su llamado, no es su tiempo. Usted quiere estudiar, qué bueno, sigue en la tele, sigue en el internet aprendiendo, ahí síganle. No es su tiempo para que usted tenga un diploma, para que usted tenga un conocimiento sistemático de las escrituras, no es su tiempo, así yo lo veo simplemente. Porque cuando es el tiempo de alguien, Dios está continuamente proveyendo. Y en todos los institutos que yo he estado, así me ha pasado. No he tenido ni un solo peso. Hacía cuentas con mi esposa, no nos alcanza.
pero pues en el nombre de Jesús Dios va a proveer. Y llegábamos y pagábamos y nos poníamos y terminábamos, porque esa es la cuestión, terminar, y asistíamos y estábamos presentes, nos esforzábamos en las clases. Sí, es cansado, es tedioso, se duermen las pompas, también a mí se me durmieron. Entonces, amados hermanos, si nosotros no entendemos este proceso, si nosotros no entendemos cómo Dios está trabajando en nosotros, ¿verdad? Pues nosotros no vamos a avanzar. Y sabremos entonces que no es su tiempo. Y pues tendrá que esperar. Ya cuando sea su tiempo, cuando usted ya verdaderamente tenga, ¿verdad?, todo puesto en la mesa para seguir adelante, pues lo hará. Pero no fue cuestión de nosotros, no, ¿qué pasó? ¿Qué mala onda? Sí, no, pues seguramente es un negocio. Pues quítese ya de eso, ya madure. Ya esfuércese por su vida espiritual. Pero ¿qué tal? Oye, manita, ¿quieres ser madrina de no sé? Sí, ¿qué te pongo, manita? Yo te pongo los arreglos. Ya eso, ahí sí le metemos varo. Yo te pongo la cerveza, somos cristianos y hasta las cervezas le llevan. Entonces, ¿se dan cuenta, hermano, cómo a veces nosotros en otras cosas triviales que no valen la pena le echamos todo? Y en las cosas que verdaderamente valen la pena, como las cosas de Dios, no lo tomamos hay algún día. Entonces, todo eso, hermanos, que también esto que estamos hablando, algunas cosas son idolatría, porque todo aquello que se interpone a las cosas de Dios son idolatría. Todo es ¿qué? Todo aquello que es primordial para ti y en ese lugar no está Dios, es idolatría. Tu coche, tu casa, todas esas cosas es idolatría. Hay gente que no viene a la iglesia porque dice que se va a contagiar de coronavirus. Anda en la calle, anda en el tianguis, anda en la leche en la mañana con el gentío, va al banco. Ahí no le preocupa contagiarse, no, le preocupa la iglesia. Aquí está el contagio. ¿Saben qué, hermanos? Si no hubiera nadie aquí en esta iglesia, aquí no hubiera contagios. Es usted el que trae el contagio. O la mesa lo contagió. El tubo, la bocina, salió el sonido. ¿Le dio coronavirus? No. Es usted el que trae el contagio. Su miedo. Pero sí, para comadrear, para andar en la calle, ahí no hay miedo. No, venir a la iglesia así porque, no, es que ya me contaron que hubieron varios casos. Sí. No, manita, mejor no hay que... Quédate en tu casa. Pero ahí andan en la calle de chismosos, ahí andan. Tú los ves en la calle y ahí andan. Pero a la iglesia no vienen porque se van a contagiar. Qué triste, hermano, vean, ahí está una imagen de la idolatría, de los temores. Si van a trabajar, no vayan a trabajar, pues van a contagiar, ¿no? Entonces, no, pero es que ahí pagan. No, pues entonces sí ve. Y en la iglesia no, porque va a que hay ofrendar ahí, no pagan. Entonces, hermanos, a veces tenemos esos pensamientos ridículos, ¿no? Que yo digo, yo no entiendo de la gente. Pero pues ya Dios los juzgará en su momento. Entonces dice que Dios los entregó a la inmundicia y la concupiscencia de sus corazones. Concupiscencia, ¿verdad? Sus debilidades personales. ¿Por qué hicieron todos estos actos? Por sus debilidades personales. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué produjo entonces, hermanos? Que deshonraron sus cuerpos. ¿Y qué hicieron entonces? Cambiaron la verdad de Dios. Vean, cómo la deshonra, hermanos, cómo esos pensamientos, cómo ese no reconocer a Dios, cómo no glorificarlo como Dios, conduce que nosotros cambiemos esa verdad de Dios
Porque si Dios nos está diciendo algo y nosotros hacemos todo lo contrario, nosotros estamos cambiando la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Ahí está el lesbianismo. El uso natural de una mujer fue cambiado contra la naturaleza, con algo que no es natural en una mujer. Y dice después, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. ¿Qué produce el homosexualismo y el lesbianismo? La lascivia. Que están viendo pornografía, que están viendo ahí videos de actos sexuales de mujeres sacando las cosas y y todo, bolas y bolas por todos lados, y ahí están viendo y se enciende la lascivia, empieza la perversidad del corazón. Y al rato terminan, ¿qué pasó, maná? ¿Qué pasó, mano? Bigotones, pero con una vocecita sensual. ¿Por qué? Por su lascivia, por estar viendo pornografía, por estar viendo cosas indebidas. Así es como el diablo entra en el corazón de los hombres y les cambia su naturaleza. Siendo hombres se creen mujeres y siendo mujeres se creen hombres. Debiendo amar a un hombre, se aman entre ellas. O sea, todo eso, hermanos, porque el corazón del hombre está corrompido. No han honrado a Dios. Por eso Dios los entrega a esas pasiones vergonzosas. Vean cómo lo llama la Escritura: pasiones vergonzosas. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, ¿por qué no dijeron, oye Señor, esto que estoy haciendo está bien? Como ellos no tomaron en cuenta a Dios, entonces dice la Escritura, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que ¿qué? Que no convienen, estando atestados de toda injusticia. O sea, de todo pecado, maldades e iniquidades. Dice entonces la Escritura, estando atestados de toda injusticia, y empieza la lista, ¿verdad? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contenciosos, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y después dice Pablo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, vean, quienes habiendo entendido, o sea, los que tienen entendimiento del juicio de Dios, ellos saben que los que practican estas cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y por eso vemos a gente en los desfiles lésbicos y tú les preguntas, ¿tú haces aquí? ¿Qué haces aquí? Pues aquí apoyándole el movimiento. ¿Y para qué es el movimiento? Pues quién sabe, pero pues aquí estoy. Así está la gente. Borregos, no saben ni para qué. Oye, ¿por qué están pintando las paredes?
No, porque pues, están atacando a las mujeres. ¿Quién los está atacando? ¿Quién? Pues no ve que han muerto un montón de mujeres. Pues mueren más hombres que mujeres. ¿Qué nos ven las estadísticas? Mueren más hombres que mujeres. Pero es que peleamos los derechos de las mujeres. ¿Conoces la ley mexicana? La ley mexicana, hay más favoritismo para las mujeres que para el hombre. ¿De qué me estás hablando? No, es que ni una más, las están matando. ¿Y sabes por qué murió esa jovencita? ¿Sabes si su papá le dijo, oye, no te vayas tan tarde, no vayas a ese antro? Y ahí va, se metió. Y como que hay en un antro, pues hay maldad, drogadicción, todo eso. Y el papá la quiso prevenir que no sufriera consecuencias ahí, pero la necedad de esa muchacha, entonces sufrió las consecuencias. Como yo le decía en la empresa, la gente dice, la máquina me agarró. Se accidenta alguien y dice, la máquina me agarró. Digo, mira, yo nunca he visto que yo pase y la máquina me aviente la cadena y me jale. No. Tú metiste la mano en esa máquina y como la máquina es algo mecánico, te trozó los dedos. Pero fuiste tú el que te metiste ahí. Entonces, la gente así piensa, que los accidentes o las situaciones que les pasan son cosas fortuitas a sus decisiones. No, es por tu decisión. A ti te dijeron no llegues tarde, a ti te dijeron no entres en ese lugar y ahí te metiste. Entonces, ¿por qué la mataron? Porque venía a las 3 de la mañana caminando en la calle. ¿Qué carambas hace ahí? ¿Hay gente buena a esas horas en la calle? Pues no. Si ella solita se está exponiendo a situaciones. Entonces, mucha gente, hermanos, por no tener una buena información, pues están pensando cosas equivocadas. ¿O acaso nosotros, si nosotros estuviéramos aquí y dijéramos, a ver, ahí hay una mujer, dale sus patadas, órale, bola a todos contra ellas, y aquí las agarramos a todas, las desgreñamos y les damos sus patadas? Bueno, yo creo que entonces sí está pasando eso. Pero no está pasando eso. O sea, la gente está sufriendo consecuencias porque está en el lugar equivocado, con la gente equivocada, a la hora equivocada. Por eso están pasando consecuencias. ¿No quieres sufrir consecuencias? Quédate en casa. ¿No? La frase de hoy. Quédate en casa. No salgas tan tarde, métete temprano. No llegues tarde a tu casa, pero como estamos jugándole al vivo, hermano, nosotros nos estamos enfrentando con muchas consecuencias. Entonces, Pablo, hermanos, está exponiendo en esta carta a los romanos todas esas cosas que nosotros que conocemos la palabra de Dios tenemos que considerar. Por eso dice quienes habiendo entendido el juicio de Dios, pregunta, ¿tú ya entendiste el juicio de Dios? Deberíamos de entender el juicio de Dios, hermano. Deberíamos entender que así como Dios es santo, también está la ira de Dios. Su santidad en su justicia y la ira de Dios en su justicia. Por eso muchas veces les digo a la gente que conocer o entender la justicia de Dios es el alimento más sólido de la palabra de Dios. Que tú entiendas por qué Dios permite que sucedan ciertas cosas en el mundo. ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios no interviene en unas cosas? ¿Quién es el autor de las plagas? ¿Quién es el autor de las plagas? Es Dios. ¿Por qué? Porque el mundo entra, como está afectando su santidad por sus pecados. Entonces, porque lo más santo, la expresión más santa de Dios es el Espíritu Santo. Él está en este tiempo con nosotros. Y la gente es una irreverente. Y a lo mejor tú al orar ni te has dado cuenta y eres un irreverente.
Es que ¿por qué, Señor? Es que Dios, ¿por qué me pasa? O sea, irreverentes. Cuando nosotros ni siquiera debemos levantar la cabeza, así como el que estaba ahí orando delante de Dios, dice que ni siquiera levantaba la cabeza y que decía: ten misericordia de mí, que soy un pecador. No, le estamos exigiendo, le estamos pidiendo, como si Dios estuviera obligado a cumplirnos todos nuestros caprichos. Señor, dame dinero, ponte a trabajar. No, Señor, yo quiero que me caiga un barril de oro del cielo. No, pues quédate esperando. Ahí cuando venga Cristo me avisas si te cayó. O sea, no, hermano, la Biblia son principios. Principios. Usted ve la historia de los grandes hombres que hoy tienen grandes negocios y ellos se sobaron el lomo trabajando. Pero tú lo quieres así. Ay, no, es que ese trabajo está bien duro. Se me deshace el manicure. Pues es trabajo. No, pero yo quisiera ganar más y estar en mejor posición. ¿Y qué estudiaste? Nada. Ay. No, ¿cómo? Si también para estudiar se queman las pestañas, ¿sí o no? Se desvela uno. No viene el conocimiento así. ¡Pum! Entras a la carrera, ¡pum! Ya eres arquitecto. ¡Pam! Eres ingeniero. ¡Pam! Eres médico. No. Tienes que quemarte las pestañas. Digo, hoy con el internet, amados hermanos, de verdad, los jóvenes que no entregan tarea, qué testimonio. O sea, no hay pretexto. Nosotros tenemos que meternos a la biblioteca, aguantar a la señora que nos iba a dar el libro y no hagan ruido, no hagan ruido. Y nos daban el libro oye, y sí. Entonces, ¿cómo caramba querían que estudiáramos y no podíamos ni hablarnos entre nosotros? Y luego, taca, 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 taca. Taca, 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 taca. Sí, me equivoqué, falta de ortografía. Papelito. ¡Pah! No le atiné. ¡Pah! ¿Sí o no? Y ahora estos cabezones aquí no entregan la tarea. Pusimos en el examen: contesten de acuerdo al manual. La pregunta abierta, describan con sus propias palabras. ¿Qué creen que hicieron? Contestaron